Bienvenidos a todos y todas a esta charla. Vamos a estar teniendo una charla sobre evidencias de tratamiento online. La va a estar dando la doctora Azucena García Palacios. Ella es una profesora de psicopatología de España, también dirige un grupo de investigación en la Universidad Jaume I, si la pronuncié bien, que justamente ahora están en proceso de investigar este tema de evidencia de tratamiento online. Vamos a tener una presentación con PowerPoint y después ella va a dejar un espacio por si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. La charla va a estar grabada. Bien. Y bueno. Quería darle la palabra al director de la Fundación Foro, que es Pablo Gagliesi, también por si quería presentarse y presentar a la doctora. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes y buenos días y buenas noches. Yo no soy el director de Foro, pero está bien, coordino el equipo de DBT, pero está también Javier, que es ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Somos dos directores y está hablando uno de ellos. Uno es agradecerte, Azucena, estamos todos reentusiasmados con escucharte y obviamente este no es un evento que hemos planeado solo, sino que Azucena tiene una relación con el equipo de DBT porque es la presidenta de la Asociación Española de DBT y amiga, y obviamente también están acá los amigos que convocaron a esto, que está IGLE, que también tiene una relación personal con Azucena. Digamos, si alguien de IGLE quiere decir alguna palabra, este es el momento. Claudia, Diana, los que estoy viendo acá. Pero en realidad era una relación común de las dos instituciones. Siempre queremos hacer algo juntos, porque nos queremos y entonces, esta era una muy buena oportunidad de empezar. Diana, ¿querías decir algo? Y por supuesto, no me voy a perder la oportunidad de darle la hermosa y maravillosa bienvenida y recibiendo esos hermosos besitos que Azucena está enviando, y también le enviamos desde AIGLE personalmente y todo el equipo y toda la gente que tanto te queremos. Y por supuesto, como siempre, tan encantados de organizar conjuntamente, en este caso con Foro, así que entusiasmados de este rato que vamos a compartir. Así que un abrazo y un beso gigante a Azu y a todo el equipo de Foro. Bueno, Azu, todos suyos. Muy bien. Todas y todos estamos aquí para usted. Maravilloso. Veo que somos muchos, además. Muchísimos. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí, de ver a Pablo. Es verdad que lo veo porque nos vemos en los Zooms de la DBT Internacional un poquito y está bien poderle ver. Te quiero agradecer la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí. También, por supuesto, a IGLE, a Diana, a Héctor. Sé que Claudia está por ahí, que luego le diré que se asome para verle su carita, que todos amigos. Yo sabéis que tenía previsto por fin ir a Argentina a finales de julio y compartir con vosotros una actividad sobre trastornos de personalidad en la que también estaba Pablo, y desafortunadamente por la situación en la que estamos pues no va a ser posible. Así que esto me ha venido fantástico para poder por lo menos estar un rato con vosotros. O sea que estoy encantada de veros y de compartir esto. Yo espero que haya sido un confinamiento, sé que aún estáis, sobre todo los de Buenos Aires, en confinamiento. Nosotros ya hemos salido, o sea que se sale del confinamiento y ahora hay que tener mucho cuidado. Se sigue teniendo mucho cuidado. Espero que haya ido bien. Y además, justo de lo que voy a hablar, que son los tratamientos online, por esto que nos ha ocurrido, estamos todos, ¿no? Todo el día en internet y estamos haciendo psicoterapia online con videoconferencia, y es verdad que los tratamientos online creo que van a cobrar una importancia en los próximos meses. Entonces yo
creo que es un tema relevante ahora mismo. Entonces, yo he organizado la charla en tres partes, ¿no? Primero, justificar por qué hacer psicoterapia online, cuáles son las razones que llevan a que se abra esta línea de investigación, que es una línea de investigación que no es nueva, tiene 20 años por lo menos ya de recorrido. Y luego, después de la justificación, hablaremos de las evidencias que tenemos científicas sobre la eficacia y el coste-efectividad de las terapias online. Y por último, para que os pondré un ejemplo, ¿no? Nosotros llevamos también 20 años trabajando en esta línea, entonces os pondré un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo de investigación y del último programa que hemos validado, que es un programa de tratamiento online transdiagnóstico para los trastornos emocionales, tanto para ansiedad como para depresión, para que tengáis un ejemplo concreto de lo que se hace. Y luego pues veremos algo de conclusiones, líneas futuras y me gustaría después que pudiéramos debatir, que pudiéramos compartir y que me hagáis preguntas y yo intentaré responderos lo mejor posible. Cualquier cosa, si en algún momento tenéis algún problema con el audio, con el vídeo, tal, me lo decís y nos vamos ajustando. Yo os veo muy bien, os oigo muy bien, o sea que fenomenal. ¿Vale? Pues comenzamos. Seguiré la presentación y ya le he dicho a Alejo que yo luego se la mandaré a Alejo por si alguien la quiere, para que la podáis compartir. Ahí están las citas, los papers, están todos en la presentación. ¿De acuerdo? Vale, entonces empezamos con esa justificación, ¿no? ¿Por qué utilizar la terapia online? Seguro que la mayoría de los que estáis aquí os dedicáis a la salud mental y sabéis que es un problema importante, ¿no? Ahí tenéis algunos datos, ¿no? Son los problemas que tienen el mayor porcentaje de morbilidad y la mayor carga de enfermedad de todos los problemas de salud en los países industrializados. Los problemas de salud mental están entre el 30 y el 40% de todos los problemas de salud por los que se consulta. Además, dan lugar a más incapacidad que la mayoría de las enfermedades físicas. Estamos hablando de enfermedades como la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer. En Europa, concretamente, los costes en salud mental representan más de 1/3 de todos los costes dedicados a la salud. Perdón que la interrumpa, doctora. Sí. No está compartiendo pantalla en este momento porque ¿no? hubo un cambio en los permisos. No, si puede volver a compartir. Sí. Ok. Creo que ¿será esta? Lo vemos perfecto ahora, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Así es. Vale, decíamos que en Europa pues cada vez nos estamos concienciando más, ¿no? de los problemas de salud mental y por ejemplo se ha planteado la prevención de la depresión y el suicidio como uno de los 5 puntos centrales en el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar. Si vamos concretamente a los problemas más prevalentes, que son los trastornos depresivos y ansiedad, son los que provocan mayor discapacidad, estamos hablando de tasas de prevalencia de alrededor del 20-25% de ansiedad y depresión, con costes muy elevados y un impacto muy negativo en todo lo que es el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida. Y este es el problema, un problema altamente prevalente que impacta de una forma muy clara a la calidad de vida de las personas y que tiene unos costes muy elevados. Sin embargo, pese a esto, y contando una media global, ¿no? En países industrializados, solo un 25% de las personas que sufren un trastorno mental recibe tratamiento. ¿Vale? Ese es el porcentaje. Es decir, estamos dejando fuera de la atención a un porcentaje elevadísimo, estamos hablando de alrededor del 70-75% de las personas. ¿Por qué? ¿No? Y estas son algunas de las razones, ya iremos viendo otras, ¿no? Algunos pacientes directamente no solicitan ayuda porque no saben que existen tratamientos que puedan aliviar su malestar y también por el miedo al estigma, por el miedo a reconocer que se tiene un problema de salud mental y eso puede estar asociado a debilidad o
o sobre todo a debilidad, ¿no? o al rechazo por parte de la sociedad. A veces, aunque el paciente quiera recibir ayuda, hay dificultad en el acceso al tratamiento adecuado. Además, cuando se da acceso al tratamiento, muchas veces hay largas listas de espera. Por ejemplo, en España, como ejemplo, tenemos un servicio universal de salud gratuito, y tenemos una atención especializada en salud mental con buenos profesionales. Lo que pasa es que el acceso es muy poco a poco y tenemos largas listas de espera, ¿eh? Por lo tanto, los pacientes tienen que esperar muchísimo. Además, cuando lo reciben, muchos de los pacientes no están recibiendo tratamientos basados en la evidencia. Hay mucho descontrol en lo que se recibe como psicoterapia, ¿vale? Por lo tanto, la conclusión es que parece que los servicios no están bien estructurados, ¿eh? Hay una falta de integración en salud mental que da lugar a esa falta de continuidad en lo que es la atención psicológica o incluso a veces la ausencia de la misma. Vale. Un ejemplo, ¿no? En Inglaterra, que ya llevan 10 años intentando implementar un sistema por pasos que les está teniendo buenos resultados, están llegando a más personas, ¿eh? Pero estos son los datos que ellos manejaban, ¿no? para justificar tener que cambiar la forma en administrar los tratamientos, ¿eh? 1/5 de las personas sufren ansiedad o depresión en algún momento de su vida. Solo 1/3 solicita ayuda en atención primaria, pero solo un 8% recibe cualquier tipo de terapia psicológica y consejo. Esto era Inglaterra en 2012, ¿eh? Esto ha cambiado. Aunque existen tratamientos psicológicos basados en la evidencia, solo un 5% tiene acceso a esos tratamientos, cuando son los preferidos por los pacientes, ¿eh? Comparados con los farmacológicos, los pacientes prefieren la psicoterapia, ¿vale? Por lo tanto, el acceso a los tratamientos psicológicos basados en la evidencia es limitado por el número de terapeutas formados y la distribución geográfica. Eso sí que le han puesto remedio, hay muchos más terapeutas ahora formados en Inglaterra, ¿vale? La conclusión, ¿no? El sistema público de salud no trata de forma equitativa los problemas de salud mental. ¿Se podrían tratar de forma eficaz y eficiente? Esa sería la pregunta, ¿eh? Ese es el gran problema. Y cuando vamos a la literatura lo tenemos, ¿eh? Tenemos protocolos de tratamiento excelentes, ¿eh? Lo que llamamos tratamientos psicológicos basados en la evidencia. La mayoría de las personas que tienen un diagnóstico de algún trastorno de salud mental pueden experimentar alivio en sus síntomas, incluso recuperación, si aseguramos que tengan acceso al tratamiento adecuado. Además, el impacto en la calidad de vida es mucho menor y los efectos colaterales negativos mucho menores, ¿vale? Entonces, tener tratamientos basados en la evidencia los tenemos, pero parece que eso no es suficiente. No lo es. Autores muy relevantes como, por ejemplo, Kath-Zinn, ¿no? Hacen una reflexión, ¿no? Este creo que es un artículo seminal, ¿no? en este momento, ¿no? Tenemos, como dice él, rebooting psychotherapy research, ¿no? O sea, tenemos que volver a reiniciar la investigación en psicoterapia para reducir la carga de enfermedad en salud mental. Lo que nos dice Kath-Zinn es que, pese a los avances logrados en la eficacia de los tratamientos psicológicos, no hemos reducido la incidencia y la prevalencia de los trastornos mentales. Eso es un problema. O sea, si tratamos bien a los trastornos mentales, deberían bajar la carga de enfermedad y debería bajar la incidencia y la prevalencia. No lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces él hace una reflexión sobre el alcance, eso que decíamos, es que claro, solo hay un 25% de las personas que reciben esos tratamientos y gracias, en algunos casos mucho menos. Y entonces nos dice que quizás deberíamos empezar a pensar en el modelo de dispensación, el modelo de administración, cómo se presenta o proporcionamos la intervención. Los enfoques en psicoterapia, como vosotros bien sabéis, son muy amplios, pero hay un modelo de dispensación dominante que es la terapia 1 a 1, la terapia individual, ¿vale? Que la modificación de esa terapia sería que el 1 a 1, en vez de ser
un paciente, un terapeuta, puede ser un terapeuta con una familia o un terapeuta con un grupo, la terapia individual y la terapia grupal. Pero ese es el modo de dispensación habitual. Claro, eso es costoso. Eso es costoso en proporción de tiempo, de recursos humanos. Se necesitan muchos terapeutas, se necesitaría muchos terapeutas para llegar a ese 100% de pacientes que necesitan recibir ese tratamiento. Por lo tanto, deberíamos pensar en formas alternativas de administrar los tratamientos psicológicos. Y Kathy nos habla de estas, ¿no? Y yo me voy a centrar sobre todo en la primera, que es la tecnología, ¿no? Las oportunidades que proporcionan las tecnologías, y hablaremos de Internet. Vale. Otras formas, ¿no? El uso de contextos especiales, esto es algo que sabemos clásicamente de la psicología, la psiquiatría comunitaria, es no esperar a que los pacientes vengan a consultas, sino ir a proporcionar ayuda psicológica en los contextos donde hace falta, por ejemplo, el contexto laboral o el contexto educativo. ¿Vale? Empezar a pensar en una mayor variedad de personas que pueden ofrecer servicios de salud mental, a distintas escalas o en distintos momentos. Promocionar las intervenciones de autoayuda mezcladas con lo que es la psicoterapia 1 a 1 y utilizar otros medios, sobre todo esto ya sería más para la prevención, como los medios de comunicación. Plantean la necesidad de colaborar con otras disciplinas, la psicología, la psiquiatría tiene que ponerse en contacto con, por ejemplo, nosotros que llevamos 20 años trabajando en la línea de terapia online, con quien trabajamos es con ingenieros. La primera vez que un ingeniero y un psicólogo hablan para intentar elaborar un programa online, no se entienden. Ha sido difícil llegarse a entender, porque los lenguajes que manejan son diferentes, ¿no? Y ahí Kathy nos habla de ponernos en contacto con nutricionistas, epidemiólogos, matemáticos, sabéis todo esto de los big data, ¿no? Ir recopilando información, integrar la prevención y el tratamiento, desarrollar la construcción de bases de datos nacionales e internacionales que nos ayuden a predecir y a monitorizar la enfermedad mental y su carga, y abordar también los problemas que tienen los propios profesionales de salud mental, que tienen sus propias tensiones y sus propios problemas, y hay que escucharles. Como conclusión, ¿no? Lo que nos diría Kathy es que en ese rebooting necesitamos tratamientos con estas características. Tratamientos que tengan alcance, ¿vale? Que sean capaces de ayudar a muchos individuos, incluyendo aquellos que normalmente no solicitarían ni recibirían el tratamiento, que sean escalables, capaces de ser aplicados a gran escala o al menos a mayor escala que la que tenemos, que es el 1 a 1, asequibles, que el coste, si cambiamos la forma de dispensar el tratamiento, no sea más costoso de lo que es el tratamiento habitual, conveniencia, con una integración más fluida de la intervención en la vida cotidiana de un individuo, eso tiene que ver con la personalización, ampliar los entornos donde se proporcionan intervenciones, ir a esos lugares como el trabajo, las escuelas, ¿no? Cuidar la aceptabilidad de los consumidores, tener muy en cuenta en el desarrollo de programas las opiniones tanto del usuario final, de los pacientes como de los profesionales, que sean flexibles, y esto tiene que ver con la personalización otra vez, que haya distintas opciones y elecciones sobre cómo se prestan los servicios, y empezar a pensar también en el uso de una fuerza de trabajo no profesional, o que haya muchos perfiles profesionales que puedan proveer servicios de salud mental, ¿vale? Todas estas características, algunas de ellas son las que tendrían el tratamiento online, ¿no? Y esta es la justificación de por qué. Lo más importante parece, y ahora hablaremos de ello, es que la terapia online te va a permitir un mayor acceso a la psicoterapia. Claro, ese mayor acceso a la psicoterapia, lo que tenemos que asegurarnos es que no sea en detrimento de la eficacia de los tratamientos, y esa es la gran pregunta que nos hacíamos cuando empezábamos a trabajar, o cuando se empezó a trabajar en tecnologías de la información, la comunicación y tratamientos psicológicos.
¿vale? Lo bueno de lo de las tecnologías es que están por todas partes, ¿eh? Seguro que todos vosotros lleváis encima un smartphone, estamos ahora conectados por internet, si no, no podríamos estar hablando, y cada vez es mucho más fácil que las personas, los usuarios, quieran recibir psicoterapia por estos medios, ¿eh? Es mucho más común que hace 20 años, por ejemplo, que era mucho más difícil. Hay distintas tecnologías que ya se han aplicado a los tratamientos psicológicos, la realidad virtual. Los tratamientos online en realidad son una derivación de los tratamientos computerizados, que eran con CDs, ¿eh? Antes de que hubiera internet ya había tratamientos por ordenador, y ahora lo que está pasando con los tratamientos online es que los estamos llevando al smartphone, ¿eh? O sea, no solo es en el ordenador en casa, sino que me lo pueda llevar, ¿eh? El tratamiento en mi teléfono móvil. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería un tratamiento online? Un tratamiento psicológico administrado por medio de internet. Yo me voy a centrar, porque aquí estarían el chat, la videoconferencia, yo me voy a centrar sobre todo en lo que son los tratamientos modulares, ¿eh? Una serie de módulos, de sesiones, módulos estructurados a los que se accede mediante una web y que el paciente puede consumir esos contenidos. Y esos contenidos son contenidos psicoterapéuticos que producen beneficios en su problemática, ¿vale? Hablaríamos, y de eso nos tenemos que asegurar, de tratamientos basados en la evidencia, o sea, que son tratamientos que han sido validados, están en internet porque han sido validados empíricamente. Y es verdad que en la literatura, aunque hay tratamientos online de guárdalo todo dentro de la caja, todo. El pedo también. Orientaciones, predomina los tratamientos basados en terapia cognitivo-comportamental y sus derivaciones, ¿eh? Sobre todo yo me voy a centrar en esa literatura. Vale. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas ya las decíamos, como nos decía Kathleen, ¿eh? Cualquier persona que tenga acceso a internet puede recibir un tratamiento psicológico basado en la evidencia. Eso quiere decir que, aunque yo no esté cerca de un servicio de salud mental presencial, yo podría en mi casa recibir ese tratamiento. Además, yo me puedo organizar el tiempo, me lo puedo aplicar a mi ritmo, en el momento que quiera y donde quiera. Y eso ha sido uno de los caballos de batalla, ya tenemos mucho más datos, es cuánto apoyo tengo que recibir por parte de un clínico. O sea, si yo estoy en mi casa recibiendo ese tratamiento, necesito primero que alguien me haga un diagnóstico y me asigne a ese tratamiento. Y luego es, mientras hago el tratamiento, ¿necesito o no necesito que haya un clínico detrás? Seguramente sí, ya veréis que los datos nos dicen que el apoyo humano se necesita con el tratamiento online. Lo que pasa es que no tiene que ser un apoyo humano de hacer sesiones face to face, ¿no? Cara a cara, ¿eh? Puede ser telefónico, por ejemplo, ¿eh? Pero es importante el que haya apoyo humano. Vale, está claro, ¿eh? No solo internet es importante para la psicoterapia, sino para todos los servicios de salud, ¿eh? Parece que es un papel único, ¿eh? Tiene un papel único en la prevención y la promoción de la salud por esa posibilidad de la amplia difusión. Y estas son las áreas de crecimiento esperadas en los servicios de salud mental, tanto para promoción de la salud, prevención, intervención en crisis, intervención temprana, el tratamiento, que es donde por ahora más se ha desarrollado, el tratamiento para los trastornos de elevada prevalencia, para ansiedad y para depresión, y también en manejo y apoyo de enfermedades crónicas, cada vez se está utilizando más, por ejemplo, en dolor crónico. Vale, claro, aquí también está si yo estoy en casa recibiendo un tratamiento online, es para todos los trastornos, para todas las gravedades. Por ahora lo que parece es que los datos nos dicen que tiene que tiene buena eficacia en lo que son problemas de intensidad o de gravedad leve moderada. Para los trastornos más graves seguramente internet juega un papel menos decisivo y se necesita más el contacto cara a cara. Pero
Incluso en los trastornos de mayor gravedad puede, por ejemplo, imaginaros en la psicosis, ¿no? En el trastorno bipolar, puede proporcionar la conexión entre los distintos proveedores, por ejemplo, psiquiatras, psicólogos, servicios sociales, puede servir de plataforma para aplicar tratamientos complementarios o programas de recuperación y manejo de síntomas, y además para entrenar tanto a clínicos y otra cosa que está surgiendo ahora es también para el apoyo a los familiares de los pacientes con trastorno mental grave. Utilizar programas de tratamiento online para el apoyo a los familiares. ¿Vale? Por tanto, otras características que también son muy atractivas de los tratamientos online es la confidencialidad. Estoy en mi casa, no tengo que ir a un contexto donde tengo miedo de que me vean porque estoy yendo a recibir un tratamiento psicológico por el estigma. El acceso puede estar adaptado a las necesidades de los pacientes y se puede llegar a personalizar bastante. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en cómo hacer que una persona mayor, por ejemplo, las personas mayores que tienen menos familiaridad con las tecnologías puedan también utilizar tratamientos online, y es cambiando la forma y haciéndola más fácil, el acceso, se puede adaptar. ¿Vale? Y luego lo que venimos diciendo, gran disponibilidad, acceso rápido y flexible, evitamos desplazamientos, las barreras geográficas desaparecen, hay flexibilidad horaria, hay flexibilidad del medio, tenemos desde lo que decíamos, videoconferencia, teléfono, enviarme archivos hasta los módulos online, ¿no? Y capaces de proporcionar acceso inmediato y directo a la ayuda de emergencia. Eso también, una de las características que suelen tener los programas de tratamiento online es que tienen una evaluación continua. Pues cada vez que se conecta la persona y acaba un módulo o trabaja, se le hace una serie de preguntas y, por ejemplo, hay alarmas terapéuticas. Si el paciente está peor, o yo puedo poner unos criterios, o hay riesgo de suicidio, llega una alarma directa al terapeuta o al clínico o al centro. O sea que eso también es posible hacerlo muy rápido. ¿Vale? Entonces, y ¿cómo estamos? Eso que son eficaces, ahora lo vamos a ver, ¿no? Es una línea de investigación de más de 20 años de evolución. Desde que hay internet hay tratamientos online. Hay ya un número de ensayos clínicos importante, ahora lo veréis. Tenemos ya varios estudios de metaanálisis, estudios de costes, de eficacia, y lo que sí que tenemos son grandes diferencias en su implementación en distintos países. Ya veréis que en unos países está muy implementado, está ya en los servicios de salud, como por ejemplo en Australia, y en otros no. Vale, entonces la primera pregunta es si son eficaces y coste efectivos los tratamientos online. Y aquí tenéis, ¿no? Por ejemplo, un metaanálisis de Andrews con 64 ensayos clínicos que nos dice que los tratamientos con apoyo de internet son eficaces comparados con lo que son los tratamientos habituales, y ahí tenéis tamaños del efecto medio, es bastante alto y varía en función del problema. Además, se mantienen los logros terapéuticos en los seguimientos, hay seguimientos de entre 9 y 18 meses, por lo tanto son eficaces. Cuando lo comparamos con la terapia face-to-face, o sea, es terapia online cognitivo-comportamental versus terapia individual cognitivo-comportamental, la eficacia es similar. Siempre que haya un poco de guía, tratamiento guiado administrado por internet versus cara a cara. ¿De acuerdo? Vale. La satisfacción es elevada. Ahí tenéis en ese metaanálisis el porcentaje de pacientes satisfechos o muy satisfechos es del 86%. Lo que falla, siempre nos falla, comparado con la terapia cara a cara, es la adherencia. Las adherencias son moderadas, las tasas de abandono son elevadas. Es fácil, ¿no? Porque tengo acceso pero lo puedo dejar cuando quiera. Es verdad que no creáis que las tasas de abandono en la terapia cara a cara son maravillosas, porque a lo mejor aquí estamos hablando de un 40% y las de cara a cara son un 30%, 25-30%. Pero es verdad que eso es uno de los hándicaps que tienen los programas online. Quizás lo que deberíamos saber es
cuáles son las características, ¿no?, de las personas que van a estar más motivadas para realizar un tratamiento online, para así ofrecérselo o no ofrecérselo. Seguramente habrá personas que nunca querrán recibir un tratamiento online o que no les irá bien, y habrá personas que les irá muy bien, ¿no? Entonces, esas son las cosas que todavía no sabemos. Sí que sabemos que, por ejemplo, en estudios cualitativos, que las personas están más motivadas si saben que el tratamiento viene de una institución relevante, si es un médico el que se le ofrece como algo complementario a su problema, si voy viendo beneficios, claramente, esos son algunos aspectos que son relevantes. Luego están los costes. Son coste efectivos, o sea, eficaces son, tenemos ya, pues eso, metaanálisis con 64 ensayos clínicos controlados, rigurosos, por lo tanto la eficacia está, con ese hándicap de que los abandonos son elevados. Son coste efectivos, entonces en principio había expectativas grandes, ¿no? Claro, como reduzco recursos humanos de terapeutas, como reduzco desplazamientos, quito barreras geográficas, alcanzo un número mayor, son hasta 50 veces más rentables desde un punto de vista de coste-beneficio. Lo que pasa es que, igual que tenemos muchísimos estudios de eficacia, no tenemos tantos estudios de costes. Sí que hay algunos, ahí tenéis una revisión de Paganini con 12 estudios, y lo que nos dice es que todavía los estudios son escasos. La tendencia es buena, son más coste efectivos, pero necesitamos más estudios de costes. Esto es dentro de la línea de investigación algo que hay que potenciar, ¿vale? Y luego ¿qué características hacen que estos tratamientos online sean más eficaces? Entonces, es que, por ejemplo, estos autores lo que hicieron es ver si estas características estaban relacionadas con la eficacia y la adherencia. Si era guiado versus no guiado, el nivel de experiencia del profesional cuando había contacto, si era mejor un apoyo humano versus automatizado, que quiere decir que se le mandan SMS o emails, o sea, está automatizado el apoyo, o es alguien que llama por teléfono, si el contacto está programado versus no programado, el medio de comunicación del apoyo, si es telefónico, WhatsApp, email, si el contacto es síncrono, es decir, en este momento yo pido ayuda y en el mismo momento me contestan, o yo pido ayuda y me contestan al día siguiente, y la intensidad del apoyo, el tiempo sobre todo del apoyo. Entonces, lo que ellos encontraron es que lo mejor era que el tratamiento tuviera apoyo, que estuviera estructurado y fuera fijo. No estaba claro si las intervenciones guiadas o las no guiadas eran mejor el apoyo humano o el automatizado. O sea, apoyo se necesita, lo que pasa es que si el automatizado está bien hecho, quizás no se necesite el apoyo humano. Luego vemos que hay otro estudio que nos dice que sí, que es mejor el apoyo humano. Y luego, el nivel de experiencia de la persona que proporcionaba el apoyo no tiene gran influencia en la eficacia. Eso lo que quiere decir es que los módulos están muy bien construidos, seguramente, son muy sólidos. Estos otros autores analizaron estas características: apoyo humano versus no apoyo, frecuencia del apoyo, apoyo planificado versus a demanda, experiencia de los terapéuticos, y si la perspectiva era transdiagnóstica o era una perspectiva más específica para cada trastorno. Y luego otra cosa, que esto es más conceptual para vosotros, es los tratamientos online. Está totalmente autoaplicado, no hay nada de apoyo, guiado, que es ese apoyo que es telefónico o automatizado, y luego está lo que llamamos el tratamiento combinado o blended, que es a la vez el paciente está recibiendo su tratamiento, recibe sesiones presenciales con un terapeuta tradicionales y practica en casa con la terapia online, ¿de acuerdo? Entonces, era ver si el blended era mejor que el autoaplicado, ¿vale? Y ahí vieron 34 ensayos en trastornos de ansiedad, ensayos clínicos, y esto es lo que encontraron, Y las recomendaciones sí que hay que incluir un apoyo humano. No es necesario que el apoyo sea intensivo, es decir, puede ser una vez por semana por teléfono y pocos minutos. Parece preferible la perspectiva transdiagnóstica, eso más en función no tanto de la eficacia sino de los costes, porque con un solo protocolo trato a muchos
a muchas personas con muchos trastornos, ¿eh? Sin embargo, si los protocolos están hechos para un trastorno, necesito muchos protocolos diferentes, ¿vale? Y luego, parece que el blended no aporta tanto, ¿vale? Por lo tanto, ese que está en medio es autoaplicado, guiado y combinado, ¿vale? Pues ese que está en medio, que hay apoyo humano pero no muy intenso, parece que funciona lo suficientemente bien, ¿eh? Ahí estamos en la investigación, ¿vale? Luego, son eficaces en todos los contextos y sabemos que hay contextos que son muy complejos, ¿eh? Por ejemplo, un contexto muy complejo para la salud mental es la atención primaria, porque en la atención primaria, por lo menos en nuestro entorno, en España y en otros países, no hay psicólogos en atención primaria, ¿eh? Entonces no reciben tratamientos psicológicos como en atención especializada. Entonces están menos acostumbrados a recibir psicoterapia en atención primaria, ¿no? Entonces sí que se ha visto que si ofrecemos tratamientos online en atención primaria, la eficacia es algo mejor que el tratamiento habitual, aunque con un tamaño del efecto pequeño, ¿no? Y entonces las implicaciones clínicas es que quizás que es lo que están haciendo en Inglaterra, quizás lo que va a ir muy bien es tener esa herramienta, que es el tratamiento online, para las personas que estén en lista de espera. Como no están en lista de espera para recibir un tratamiento psicológico, mientras esperan pueden estar haciendo el tratamiento online. Si el problema es lo suficientemente leve, cuando lleguen a recibir el tratamiento a lo mejor ya no lo necesitan. Eso es lo que está pasando en algunos estudios, por ejemplo en Inglaterra con Beating the Blues, ¿eh? O sea, parece una muy buena estrategia para disminuir las listas de espera, ¿vale? Y luego lo que os decía, la implementación. Si ya hay tantos datos y es eficaz, ¿por qué no se usa en todas partes? Pues porque hay barreras, hay barreras en los sistemas de salud, tienen esas estructuras y esos sistemas que a veces son excesivamente cerrados y que aunque una herramienta funcione, se tarda mucho en implementar. ¿Sabéis cuánto se estima cuando algo está validado hasta que llega a la práctica, a la rutina en los servicios de salud? Entre 17 y 20 años. Claro, eso en tecnología es imposible porque en 17 años la tecnología se ha vuelto obsoleta, ¿no? Entonces esos tiempos tienen que cambiar, ¿eh? ¿Vale? Entonces esa es la gran batalla ahora. Ya sabemos que son eficaces, son coste efectivos y ahora lo que estamos trabajando es en la implementación, en que llegue de verdad a los servicios, ¿eh? Que el médico en atención primaria tenga esa herramienta para ofrecérsela a sus pacientes en atención especializada, en las clínicas privadas o en las aseguradoras, ¿eh? Y eso se está haciendo en algunos países y en otros estamos empezando, ¿eh? En España, por ejemplo, estamos muy al inicio de la implementación, ¿vale? En Inglaterra está muy desarrollado, de hecho es que, claro, Isaac Marks empezó antes de que hubiera Internet a tener tratamientos computerizados y que luego se transformaron en tratamientos en Internet, como Fear Fighters. Muy importante en Inglaterra, Prodau y Cabana, el Beating the Blues para depresión, que ahora está reconocido por las guías NICE y funciona muy bien para ansiedad y depresión moderada y lo tienen los servicios de salud públicos y privados. Y se haya validado en atención primaria especializada, en servicios de atención a estudiantes, en clínicas de autoayuda. Funciona muy bien Beating the Blues, con elevadas tasas de satisfacción, ¿vale? En distintas poblaciones, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, muy, muy, muy contentos con Beating the Blues en Inglaterra. En Australia, Helen Christensen es una de las autoras, está financiado por el gobierno australiano y se ofrece dentro de los servicios públicos, por lo tanto está funcionando muy bien. En Holanda tenemos a Pink Kuipers y Helen Ripper, que también está bastante integrado. Y en Suecia, Gerhard Andersson y Per Kalbring también está muy, muy implantado, ¿vale? Y cómo está en España, que es nuestra experiencia ya, y aquí es lo que os decía, que vamos a poner un ejemplo específico, ¿vale? Nosotros somos un grupo de investigación que nos llamamos LabSitec, somos 2 universidades
la Universitat Jaume I en Castellón y la Universidad de Valencia. Y llevamos eso, fijaros, desde 1995 trabajando en TICs y salud mental, y empezamos con un mundo virtual para tratar la claustrofobia, para administrar terapia de exposición para la claustrofobia, y hemos ido yéndonos después de la realidad virtual a la terapia online, y ahora lo último es llevar todo lo online al smartphone, ¿no? Tenemos una app que está funcionando muy bien para dolor crónico y claro, llevamos muchísimos años en esta línea. Es verdad que la ventaja que hemos tenido es que desde el año 2001, si no recuerdo mal, tenemos financiación continuada de la Unión Europea, que esos son proyectos que están muy bien financiados, podemos contratar a personal y podemos realizar investigaciones, ¿eh? Entonces tenemos esa línea bastante sólida, ¿eh? Empezaron las profesoras Botella, Cristina Botella, que algunos la conocéis muy bien, y Rosa Baños en la Universidad de Valencia, y ellas empezaron, fueron muy pioneras, y de hecho somos un grupo pionero en el mundo en realidad virtual, por ejemplo, y ahí continuamos. Nuestro primer programa de terapia online, nuestros 2 primeros programas era en el año 2000, o sea que os estoy hablando de hace mucho tiempo para que fuera internet, era para miedo a hablar en público, háblame, y para fobias específicas, sin miedo. Y desde ahí hemos ido desarrollando. Y yo os voy a hablar de uno, el que es ahora mismo, diríamos que es nuestra joya, nuestro tesoro, que es un tratamiento en el que se aúna 2 perspectivas que se supone que van a ayudar en esa tarea de que los tratamientos psicológicos tengan un mayor alcance y que la diseminación y la implementación sea mucho mejor, que llegue a más personas, que se puedan beneficiar, que es aunar la tecnología y la perspectiva transdiagnóstica. O sea, un protocolo de tratamiento que sirva para distintos trastornos y que además esté administrado por Internet. ¿Vale? Sabéis que si nos movemos desde la perspectiva transdiagnóstica, nos estamos moviendo desde un posicionamiento que enfatiza los procesos esenciales que están por debajo de las distintas patologías, y explican sobre todo la comorbilidad, que es tan amplia, ¿no? entre los trastornos. ¿Vale? Y a partir de esa concepción se han ido diseñando y validando intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos emocionales, el nuestro es para trastornos emocionales. Las teorías nos dicen que hay 2 grandes dimensiones que además tienen una base genética, que son el neuroticismo y la extraversión, que estarían en la base de esos trastornos. ¿Vale? Por lo tanto, los tratamientos transdiagnósticos se dirigen a ese síndrome subyacente o síndrome principal en vez de a las variaciones de síntomas específicos. Por lo tanto, estamos trabajando más en lo que tienen en común los trastornos que en lo que los diferencia, ¿no? Y nos movemos más por principios terapéuticos que por técnicas, ¿no? específicas. El referente fundamental en trastornos emocionales en la perspectiva transdiagnóstica es David Barlow y su protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales está diseñado para ser aplicable a todos los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo unipolares, es decir, a la depresión. ¿Vale? Ya hay muchos datos de eficacia, es igual de eficaz el protocolo transdiagnóstico que los protocolos específicos para cada trastorno, y además los logros se mantienen hasta 18 meses, ¿no? Los seguimientos. ¿Vale? Y nosotros lo que hemos hecho es diseñar un protocolo de tratamiento transversal online. ¿Vale? Es una adaptación del protocolo unificado para los trastornos emocionales, y hemos incorporado, porque tenemos también en nuestro grupo mucha formación en DBT, alguno de los módulos que son los módulos de aceptación de las experiencias, hemos incorporado aspectos de la DBT de Linehan, sobre todo en lo de la aceptación y el mindfulness, ¿no? Orientado a depresión, todos los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, igual que hace Barlow, ¿no? Y lo que hacemos es que nos vamos a centrar sobre todo en la regulación emocional, ¿eh? El principal objetivo de terapia es, partimos de la base que ese
esas dimensiones de temperamento hacen que estas personas tengan una alta reactividad emocional y que el trastorno haya llegado por utilizar estrategias desadaptativas de regulación emocional. Por lo tanto, vamos a trabajar en esos aspectos, como principio común. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito lo que es el esquema del tratamiento. Tenemos un módulo de motivación para el cambio, ahora los iremos viendo más específicamente, un módulo de psicoeducación acerca de las experiencias emocionales, un módulo sobre toma de conciencia y aceptación de las experiencias emocionales, que es un entrenamiento en mindfulness, y luego se interviene en cada uno de los 3 componentes de la emoción. El componente cognitivo, estamos hablando de terapia cognitiva, de esa vertiente que ha modernizado, yo diría, Barlow, ¿no? De coger los elementos más importantes de la terapia cognitiva y sobre todo centrarnos más en el cambio de pensamiento, en promover la flexibilidad cognitiva. En lo conductual hablaríamos de conductas impulsadas o dirigidas por las emociones y sobre todo aquí estarían todas las técnicas de exposición. Y en lo fisiológico hablaríamos de aumentar la tolerancia a las sensaciones desagradables asociadas a emociones de valencia negativa, ¿no? Y aquí la técnica principal sería la exposición interoceptiva. Y acabaríamos con un módulo de prevención de recaídas, clásico. Vale, aquí tenéis todos los módulos que tenemos. Claro, nosotros, una de las cosas que hemos hecho en nuestro protocolo transversal es que nos hemos centrado mayoritariamente en, como hace Barlow, en reducir el afecto negativo, ¿vale? Pero es verdad que también en los problemas, en los trastornos emocionales, no solo hay un problema de alto afecto negativo, también hay un problema de bajo afecto positivo. Eso lo vemos claramente en la depresión, ¿eh? En la depresión el problema es que tampoco pueden experimentar emociones positivas. Entonces, también hemos diseñado 4 módulos que luego veremos para aumentar el afecto positivo. Ese afecto positivo, trabajarlo también. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un programa que tiene 12 módulos, estos con la prevención de recaídas, y otro programa que tiene 16 módulos. Vale. Claro, ¿cómo se administra un programa de tratamiento online? Pues necesitas una plataforma. Una plataforma es como si dijéramos las tripas. El contenido serían, pues por ejemplo, es como cuando, no sé, utilizáis un Moodle o una aula virtual, ¿no? El aula virtual es la estructura y luego el curso es el contenido. Y podéis tener varios cursos. Pues nosotros es lo que hemos hecho. Tenemos una plataforma que se llama Psicología y Tecnología que nos permite construir módulos, construir protocolos, construir protocolos de evaluación y gestionarlo. ¿Vale? Hay un administrador, el administrador puede dar acceso a distintos centros, cada centro le da acceso a sus terapeutas y cada terapeuta gestiona sus pacientes, ¿no? Los pacientes entran con un usuario y una contraseña, por lo tanto no puede entrar todo el mundo, entran solo aquellas personas que el clínico determina que la persona se va a beneficiar de este tratamiento. Aquí tenéis un poquito las tripas, ¿no? Hay un constructor que llamamos para crear el contenido, los protocolos, los módulos, los cuestionarios, las alarmas que os decía antes, o sea, todo eso lo podemos hacer y el administrador es el que se ocupa. Y luego lo de fuera es una web para el terapeuta y una web para el paciente. El paciente puede registrar usuarios, asignar protocolos y módulos, descargar los resultados de la evaluación, descargar informes, ver las alarmas y seguir todo el progreso del paciente. También hay gráficas de evolución y el paciente tiene acceso a los módulos del programa con un login y una contraseña y puede trabajar, revisar los conceptos y contenidos, practicar con los ejercicios, descargarse cosas del programa para tenerlo en papel si quiere, etcétera. Eso es la plataforma. En esa plataforma nosotros tenemos distintos protocolos. Uno de ellos es el transversal, pero tenemos otros tratamientos. Y esto es un trabajo de 20 años. La plataforma Psicología y Tecnología en realidad es nuestro know-how, ¿no? Nuestra contribución a toda esta línea. ¿Vale? Y aquí simplemente para que veáis un poquito los módulos y la apariencia del programa, pues todo muy facilito,
hay un esquema siempre que se sigue, pues cada módulo tiene una bienvenida, unos contenidos, unos ejercicios, unas preguntitas de autoevaluación, las tareas para casa y un resumen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veis, es con texto, con viñetas, con vídeos, muy fácil. Pues, por ejemplo, aquí tenéis el módulo de psicoeducación sobre los trastornos emocionales, pues proporcionar información básica sobre los trastornos emocionales, la regulación emocional y entender que le vamos a pedir que se evalúen cada vez que acaban un módulo, que hagan un pequeñito cuestionario, que les vamos a pedir registros, tareas para casa, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un módulo de motivación para el cambio, ¿vale? Enseñar al paciente que es posible trabajar para fomentar la motivación, saber que siempre hay una ambivalencia, hay unos costes y beneficios de seguir funcionando como estamos funcionando y hay unos costes y beneficios de cambiar y tomar esa decisión de cambiar y de cambiar significa comprometerse a realizar el tratamiento y aprender a establecer los objetivos del tratamiento. Luego tenemos un módulo específico de psicoeducación de las emociones, el papel que desempeñan las experiencias emocionales, la función adaptativa de las emociones, el modelo de los 3 componentes de las emociones, que es el nuevo registro de Barlow, ¿no? Que es con los circulitos, pero es pensamientos, comportamientos, sensaciones y emociones, ¿no? Y cómo trabajarlo. Luego ya tenemos los módulos que son 2 de aceptación de las experiencias emocionales, que serían los módulos de conciencia o de mindfulness, comprender el concepto de toma de conciencia, el no juzgar, aprender a ver las experiencias emocionales desde el punto de vista de un observador externo y luego ya trabajar los elementos esenciales que definen la toma de conciencia. Momento presente, apertura a la experiencia y los hechos, aceptación radical y elección de las experiencias. Y luego ya tenemos ejercicios, observar la respiración, observar con los 5 sentidos, ¿vale? Y seguir practicando. Claro, aquí ya es, primero son los ejercicios de mindfulness más generales para empezar a tener esa actitud de mindfulness y luego ya ir a más específicamente aprender a tomar conciencia tanto de las sensaciones físicas, y aquí tenemos la uva pasa, el body scan, toma de conciencia de los pensamientos, la cinta transportadora, atender los 2 primeros pensamientos, la mente es el cielo y los pensamientos son las nubes, y por último la toma de conciencia de las emociones, tomar conciencia de las sensaciones corporales, de los pensamientos, de las emociones. Nos interesa mucho esta, ¿no? Entonces hay desde ejercicios en los que hay músicas, vídeos con músicas y ver qué emociones les generan, etiquetaje emocional y tolerancia a las emociones. ¿Vale? Y por último, lo que llamamos mindfulness informal, ¿no? Que es esa actitud de mindfulness o de conciencia, llevarla a la cotidianidad, ¿no? Y hacer ejercicios, pues eso, de centrarse en los aromas cuando tomamos el baño, escuchar el sonido del viento cuando mueven los árboles, notar el sol, lo que llamamos mindfulness informal. Vale. Primero más psicoeducativo, luego vamos a la conciencia y ahora ya vamos a la cognitiva, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la valoración cognitiva, entender el papel de esa valoración en las experiencias emocionales, detectar interpretaciones automáticas y las trampas del pensamiento. Este es un módulo muy de protocolo unificado, de Barlow. Vale, entonces, conocer y practicar los modos de modificar esas trampas del pensamiento, más flexibilidad y también aquí, claro, pensar siempre que eso es una de las cosas del protocolo unificado, ¿no? que pensábamos al principio, ¿cómo es posible que vaya a trabajar Barlow con un TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, mientras está trabajando con los otros trastornos emocionales, con las mismas estrategias, ¿no? Y entonces sí que se introducen lo que es el pensamiento intrusivo, pensamiento obsesivo y a trabajar en ese sentido, cómo trabajarlo. Y luego ya vamos, ¿veis?
motivación para el cambio, psicoeducación, conciencia cognitiva, y ya nos vamos a la evitación y la exposición. Introducir el concepto de evitación emocional, cuáles son los tipos de estrategias desadaptativas de regulación más comunes, y empezar a ver lo que son las conductas impulsadas y dirigidas por las emociones, que en realidad son todas las conductas de evitación. Lo que pasa es que aquí, que esto también viene del protocolo unificado de Barlow, lo que nos enseña es que no estamos hablando de evitación solo situacional y evitación de las sensaciones corporales, estamos hablando de otras conductas de evitación, como por ejemplo la rumiación, por ejemplo el posponer hacer cosas, por ejemplo el alcohol, todas las conductas que están impulsadas por las emociones. Es decir, si yo manejo mis emociones con el alcohol, tendré que trabajar el alcohol, ¿vale? Y está dentro de lo mismo, es lo mismo, es igual que yo para manejar la emoción de ansiedad, a veces lo que hago es irme, otras veces lo que hago es beber. Eso, por ejemplo, pasa mucho en ansiedad social, ¿no? Pues todo se trabaja de la misma forma. ¿Vale? Dentro de la evitación está la evitación de actividades que generen sensaciones corporales, y ahí, como trabajamos mucho con problemas de ansiedad, lo que hacemos son ejercicios de exposición interoceptiva. ¿Vale? Exposición interoceptiva y muchos ejercicios. Hacemos una jerarquía de cuáles son las sensaciones corporales que el paciente está evitando y hacemos ejercicios para tolerar esas sensaciones, ¿vale? Y tenéis vídeos, viñetas, etcétera. ¿Vale? Y luego ya vamos a un módulo más de evitación emocional y situacional y todo lo que son ejercicios tareas de exposición, tanto exposición situacional, exposición en imaginación, exposición interoceptiva o exposición, por ejemplo, a pensamientos, si es un TOC, y prevención de respuesta. ¿Vale? Y el último módulo es un módulo de prevención de recaídas. ¿Vale? El módulo de prevención de recaídas, lo que hacemos es revisar todo lo que se ha ido trabajando, qué habilidades hemos conseguido adquirir, qué progresos hemos conseguido, implicar al paciente en la responsabilidad de continuar trabajando en su propia mejoría y en el futuro, identificar posibles fuentes de problemas y promover la generalización de las habilidades para el futuro. Claro, aquí el programa lo que establece es que como cuando tú acabas una terapia presencial, pues ya no ves al terapeuta, lo ves en los seguimientos, ¿no? Y aquí tienes el programa para repasar, ¿no? O sea, que siempre puedes estar repasando los contenidos del programa online. ¿Vale? Entonces, este sería el programa, ¿veis? Hicimos 2 estudios para ver dónde era el contexto donde esto más se podía utilizar, ¿no? El contexto más ecológico. Y el contexto más ecológico en nuestro entorno era en atención especializada en la sanidad pública en España, ¿no? En las unidades de salud mental. La persona va al médico de cabecera, atención primaria. El médico de cabecera identifica que hay un problema de salud mental y lo deriva a la unidad de salud mental, y allí ya le hacen un diagnóstico, es un trastorno emocional y empieza el tratamiento. Esos son los trastornos que más se ven en una unidad de salud mental en España. El tratamiento suele ser la primera línea farmacológicos, a veces ya vienen de atención primaria con el fármaco y se les suele administrar un tratamiento psicológico. ¿Qué pasa en atención especializada en España? Que como es un servicio universal en el que puede ir cualquier ciudadano, las listas de espera son muy elevadas. Y dependiendo de la gravedad del problema, lo que ocurre es que, por ejemplo, si estamos en un problema, un trastorno emocional, depresión y ansiedad moderada, las personas a lo mejor reciben atención del psicólogo una vez al mes. No más, porque no puede más, porque hay otros pacientes que están más graves, ¿no? Entonces, eso es la atención especializada en España. Ese es lo que llamaríamos el tratamiento habitual, ¿de acuerdo? Psicoterapia y fármacos. Entonces, lo que hicimos fue un estudio
en el que participaron pacientes de unidades de salud mental tanto de Valencia, Castellón, que están en la misma región, como en Cataluña, ¿no? En Barcelona, en el Hospital Vall d'Hebron. Utilizamos los 12 módulos, esos primeros 12 módulos, o sea, aquí eran los clásicos, no potenciando el afecto positivo, sino reducir el afecto negativo. Y estos fueron los pacientes, ¿no? Se interesaron 298, al final por los criterios de exclusión entraron en el estudio 178, que fueron a dos condiciones. Tratamiento habitual, lo que recibían normalmente en su unidad de salud mental, versus el tratamiento online, ¿de acuerdo? Vale, entonces fueron en la unidad de salud mental pública. Los profesionales son psiquiatras y psicólogos especialistas, psicólogos clínicos. Lo que reciben es tratamiento psiquiátrico, como decíamos, ansiolíticos y antidepresivos, y el tratamiento psicológico puede variar desde consejo y asesoramiento, terapia grupal o terapia individual, pero con esa poca frecuencia. El problema es la frecuencia, que es muy baja en el tratamiento habitual. Vale. El apoyo humano en el tratamiento online era una llamada semanal de un máximo de 10 minutos y también había apoyo automatizado, que eran 2 SMS que le llegaban al teléfono animándolas a seguir con el programa, que se acordara de entrar, ese tipo de mensajes, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se obtuvo, ¿no? En el estudio, una media de unos 54 minutos por participante de contacto con un terapeuta, durante toda la administración de los 12 módulos. Vale, con eso lo que vimos, las principales medidas eran de depresión, el BDI y el BAI, que son de depresión y ansiedad. Lo que vimos es que los dos tratamientos, tanto el habitual como el tratamiento online, con ese apoyo conseguían buenos resultados. Tamaños del efecto entre moderados y pequeños, que es lo que normalmente solemos obtener en los ensayos clínicos, y lo que sí que vimos es que el tratamiento online superaba en eficacia al tratamiento habitual, ¿de acuerdo? O sea que es un resultado bastante importante. ¿Vale? Fue el primer estudio, ¿no?, que exploraba un protocolo tras diagnóstico online en atención especializada en España, más eficaz para el tratamiento de trastornos emocionales comparado con el tratamiento habitual, ¿de acuerdo? Y es más eficaz, pensar lo que os estoy diciendo todo el rato, no es que sea más eficaz porque es más eficaz el tratamiento online que el tratamiento cara a cara, es que el tratamiento que reciben cara a cara en las unidades de salud mental en España es una vez al mes, ¿entendéis? Seguramente si recibieran todas las semanas tratamiento cara a cara, el tratamiento sería mejor, puede ser que mejor que el online, pero es que no lo reciben. El problema principal es que el tratamiento habitual, esto es lo mejor que se puede recibir, ¿de acuerdo? Y lo que hace el tratamiento online es que con los mismos recursos, incluso con menos, porque hay menos contactos entre el terapeuta y el paciente, está consiguiendo una eficacia mayor. Y esa es la ventaja principal en estos contextos. Muy buena aceptación por parte de los pacientes. El contexto en donde lo probamos era un contexto complicado, no nos fuimos a un sitio, si no es el contexto más ecológico, es donde van nuestros pacientes en España. Y estamos esperando los datos de seguimiento. Entonces, es un primer estudio del que estamos muy satisfechos. Segundo estudio, nos vamos todavía a algo, esto del alcance, ¿no? No vamos a pacientes que han recurrido a sus servicios para recibir ayuda, sino que nos vamos a población de muestra comunitaria. Es decir, personas que están en sus casas, que no están recibiendo tratamiento psicológico, porque no tienen acceso, porque no quieren ir o por lo que sea, y que sí que quieren acceder a un tratamiento online. Eso es la muestra comunitaria. Y en este caso sí que introdujimos los 4 módulos de afecto positivo, para ver qué tal, qué pasaba cuando los utilizábamos. Estos son los módulos, ¿no?, para que veáis un poquito el contenido. Aprendiendo a ponerse en marcha es un módulo que es clásico también, es para aumentar el afecto positivo, la activación comportamental. Un componente terapéutico básico en depresión,
Entonces, la importancia del diario de actividad para conocer la relación que tienen sus actividades, el nivel de actividad y el estado de ánimo, pero sobre todo es que programamos actividades que sean significativas para el paciente, no solo hacer actividad de por sí, sino que sean actividades que sean significativas para involucrarse en su vida y estar activos. Y eso se complementa, la activación comportamental, con otro módulo que se llama Aprendiendo a Disfrutar, en el que empezamos a hacer que las personas empiecen a pensar en las emociones positivas y a experimentar emociones positivas, ¿vale? Porque, claro, lo que vemos es el bajo afecto positivo significa que no están experimentando emociones positivas, ¿eh? Entonces es ver cuando experimento esas emociones positivas, qué ocurre, ¿no? A veces no me lo merezco, a veces es que no las he experimentado nunca, entonces empezar a ponerme en contacto con las emociones positivas, ¿eh? Y las ventajas que eso tiene. Luego, Aprendiendo a Vivir es un módulo que va un poquito más allá, en lo que llamamos psicología positiva, ¿no? Es fortalezas psicológicas y valores. Sabéis, esto ya más de tercera generación, todo el tema de valores, metas, acciones ligadas a metas que estén de acuerdo con los valores y trabajar el concepto de fortalezas psicológicos. Y el último módulo, Viviendo Aprendiendo, es integrar todos estos aspectos de aumento, ¿no? o de potenciación del afecto positivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí volvimos a hacer un estudio con muestra comunitaria, un ensayo clínico controlado, 216 pacientes que fueron a 3 condiciones. Aquí teníamos una condición de lista de espera, claro, eran personas que no estaban siendo atendidas, se quedaron en lista de espera. Otras recibieron el tratamiento tras diagnóstico con los 12 módulos y otros el tratamiento tras diagnóstico, pero con los módulos también de afecto positivo. ¿De acuerdo? Y entonces los resultados lo que nos indicaron es que claramente, además con tamaños del efecto aquí grandes, como es lógico, los 2 tratamientos online eran mucho mejores que la lista de espera, claramente, en las medidas principales, pero no era uno superior al otro, ¿vale? O sea, creíamos que a lo mejor el introducir el afecto positivo iba a aumentar significativamente la eficacia y no lo hizo, ¿eh? Pues eso es uno de los resultados que ahora estamos viendo qué es lo que ha podido ocurrir. Una de las cosas que decimos que a lo mejor el cambiar el afecto positivo va a llevar más tiempo y van a salir esos datos más en el seguimiento, pero o puede ser que no lo necesitemos, que no necesitemos esos módulos. Aquí también tenían llamadas semanales de apoyo, máximo de 5 minutos, y luego todo lo que tiene, claro, el apoyo de las TICs tiene también mensajes, emails o SMS, ¿vale? Y bueno, aquí también era un estudio que fue el primer ensayo en España que prueba la eficacia de un tratamiento tras diagnóstico online, que además tiene ese componente específico para regular el afecto positivo. Creo que la contribución de este trabajo principal es que se lleva a cabo en una muestra comunitaria, que eso es algo muy importante. Son personas que no estaban recibiendo nada de ayuda y esto les ayuda significativamente, por lo tanto, creemos que es un gran avance en el sentido de coste-beneficio y del alcance. El formato online facilita la accesibilidad y diseminación del programa y estamos también en espera de seguimientos. Entonces, estamos muy satisfechos, ¿no? de los resultados que hemos obtenido con este programa y de lo que puede contribuir a eso de que llegue a un mayor número de personas el tratamiento psicológico. Aparte de esto, de esto también estamos trabajando en otras líneas, en otras poblaciones, ¿no? Sabéis que uno de los contextos más complicados es atención primaria y tenemos también una línea de investigación en intervenciones online para la depresión en atención primaria con Javier García Campayo, Marga Gili y Fermín Mayoral, que son en Aragón, en Andalucía, en las Islas Baleares. Y estamos también, hemos conseguido tener un programa de tratamiento que se llama Sonreír es divertido, que funciona muy bien y que está dando muy buenos datos de eficacia. Y ahora lo último que vamos a hacer, que nos acaban de conceder un proyecto, es de implementación, ¿no? De cómo ya sabemos que es eficaz, cómo lo van a usar los médicos de familia en su contexto natural. Hemos participado también en un estudio
grande en Europa, financiado por la Unión Europea, de llevar la terapia online a tanto contextos de atención primaria como de atención especializada en un ensayo conjunto en 8 países. Fijaros, Holanda, Inglaterra, Suecia, Suiza, Francia, Alemania, Polonia y España. Hemos probado distintos programas de tratamiento, ICT for Depression, Deprexis y el nuestro, que es Sonreír es divertido. ¿Vale? Ahí tenéis para que, si os interesan los papers, yo os los pongo aquí. ¿Vale? Y aquí lo que utilizábamos era el blended, el combinado, que es terapia cara a cara con terapia online. Normalmente cuando se hace el blended no es que tengas una sesión a la semana de cara a cara y luego entre medios como tarea para casa hagan el tratamiento online, no. El tratamiento online te tiene que ayudar a reducir el tiempo de terapeuta y paciente. Entonces, normalmente es una sesión cara a cara y en una semana y 3 semanas en las que solo trabajan online. Eso era lo que se hacía. Entonces, aquí han participado 913 pacientes. Eran pacientes con depresión, con mucha comorbilidad, como suele ser habitual con otros trastornos de ansiedad. ¿Vale? Y los resultados han sido muy buenos, ¿eh? O sea, al comparar el tratamiento, era un non-inferiority trial que se llama, es decir, es lo que esperábamos. La hipótesis es que el tratamiento online sería igual de eficaz que el tratamiento cara a cara, ¿vale? El blended sería igual que el tratamiento cara a cara y así ha sido, ¿eh? Lo que hemos obtenido es que no es inferior, tanto a los 3 como a los 6 meses. Aquí tenéis Dinamarca, 3, 6 significa a los 3 meses o a los 6 meses, ¿vale? Entonces, fijaros, en Dinamarca salió inferior y luego mejoró. En la mayoría de los países no es inferior al tratamiento cara a cara. El único que no ha salido bien los resultados es en Francia. Siempre son especiales, hasta para esto. No sabemos todavía por qué, pero bueno, los resultados han sido muy esperanzadores. El tratamiento blended no es inferior al tratamiento habitual. Además se han hecho estudios también de coste económico y es coste eficaz a largo plazo. Es posible aplicarlo con buena aceptación por parte de los pacientes y buena aceptación por parte de los profesionales. Claro, es de los poquísimos estudios que se han hecho con blended, con este combinado, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos más estudios de replicación, aunque este es un buen estudio porque es en 8 países. Ha sido difícil el reclutamiento y eso nos habla de las dificultades de la implementación y ahora que sabemos que el blended funciona, tenemos que ver cuál es la combinación ideal porque no la sabemos. ¿Está bien eso de una semana y 3 o es mejor hacerlo de otra manera? Eso todavía no lo sabemos. ¿Vale? Entonces, diríamos que en España estamos bien posicionados en investigación. Los resultados que estamos obteniendo son muy prometedores. Estamos participando en estudios nacionales e internacionales y nos falta la implementación, el convencer a las autoridades para que lo pongan en los servicios de salud o a las aseguradoras. Las barreras que tenemos es estas, ¿no?, que hemos ido viendo. No todos los invitados a comenzar el programa lo inician y no todos lo acaban. Es como tenemos que encontrar para quién estos programas, pero lo que sí que nos parece algo muy relevante es que puede ser una herramienta más, ¿no? Tengo la terapia cara a cara, pero tengo una lista de espera inmensa, por lo tanto, tengo que ver en esas personas que están en lista de espera a quién, si le ofrezco un tratamiento online, sé que se va a beneficiar. Eso pasa por estudios de moderadores, mediadores, de ver cuáles son los perfiles de pacientes que se benefician más de estos programas. Todavía tenemos barreras con los profesionales, no hay conocimiento, ¿no?, de esto que os estoy contando, de que es que ya hay muchos datos de eficacia. Parece que tienen todavía en la cabeza que no son eficaces, ¿no? Y sí que lo son. O sea, los datos no mienten, los datos van por ahí y nos ha explotado todo el potencial. Estas son las grandes barreras, un gran desconocimiento de las TICs
en el sector sanitario y de los usuarios en general. Hay una necesidad de reestructurar el sistema sanitario para incluir las TIC. Cuando estamos hablando de estas estructuras que llevan tanto tiempo funcionando, es difícil incorporar innovaciones y se necesita un mayor gasto sanitario en tecnología. Ahora lo que estamos haciendo es ver cuáles son los componentes activos, ver cuáles son esos perfiles de pacientes, ver hasta dónde llegamos con el combinado, ver cómo llevamos todo esto al móvil, porque ya no es lo mismo, no podemos tener esos módulos tan grandes, tenemos que hacer cosas más inmediatas, más pequeñitas, y ir a todas las poblaciones posibles, ¿no? Pues por ejemplo eso, a las personas mayores, que esto son tecnologías como adaptamos para que también se puedan beneficiar. Y luego lo de la implementación, estamos ahora trabajando mucho en esto, ¿no? Que ahí tenéis la definición, el estudio científico de métodos para promover la incorporación de resultados de investigación y otras prácticas basadas en la evidencia en la práctica diaria y así mejorar la calidad y eficiencia en los servicios de salud. ¿Cómo llevar esto a la práctica diaria? Hay modelos, aquí simplemente os he dejado algunos, el REAIM, el PARIS, el CEFIR, y nosotros estamos trabajando en esto con justo nuestro programa Sonreír es divertido en atención primaria. Ahora mismo vamos a hacer un estudio de implementación con estos esquemas. Y por último, la personalización, el ir cada vez más a poder ofrecer a cada persona lo que le va a ir mejor, y eso es el sueño, ¿no? Pues ahí estamos, también en esta línea de investigación, ¿vale? Con esto acabaría mi presentación y ahora lo que me gustaría es que vosotros me preguntarais o comentarais o lo que os parezca. Perfecto. Doctora, no sé cómo te querías manejar o qué preferencia tenías, si querías que las personas levanten la mano a través de Zoom o que pudieran hablar libremente. Como vosotros lo manejéis, a mí me va bien. Si les parece, les pido que quien quiera hablar o hacer una pregunta o comentario pueda levantar la mano a través de Zoom. La manera de hacerlo es en la pestaña de participantes. Abajo a la derecha tienen una opción y si no, apretando Alt-Y también pueden levantar la mano si alguien quería hablar o hacer una pregunta. Ay, qué bien, están poniendo comentarios muy bonitos. Gracias, muchas gracias, No los estaba viendo. Sí, Valeria. Hola, Azucena. Hola. Bueno, un gusto conocerte. Me quedó una duda respecto al programa de módulos. No sabía bien en qué momento se determina el pasaje de un módulo al otro. Si es con el criterio profesional de haber cumplido ciertos objetivos, o eso por un lado. No sabía bien de qué dependía la duración, si hay una duración estimada en cada módulo, pero si era flexible también el orden en que se presentaban estos módulos, si se puede, por ejemplo, comenzar con el emocional en lugar del cognitivo, si eso era flexible, o lo recomendable es seguir ese mismo orden. El protocolo, como lo hemos hecho en los estudios, es lineal. Es decir, no puedes pasar al siguiente módulo si no has acabado el anterior. Y está en ese orden, ¿vale? Porque es el orden que parece que es el más adecuado. Pero eso es una pregunta de investigación, ¿eh? O sea, claro, nadie ha cambiado el orden de los módulos y lo ha probado. Yo creo que cuando lleguemos a la implementación, quizás un terapeuta pueda hacer esos cambios y eso la plataforma lo puede hacer porque nuestra plataforma tiene ese constructor que es yo ahora voy a hacer el protocolo que yo quiera. Entonces, como yo los módulos de afecto positivo no los quiero, solo quiero los otros. Y es que tengo a alguien que, por ejemplo, está muy deprimido y le iría muy bien el de activación comportamental ponerlo al principio. Claro,
exacto, eso mismo pensaba. Sí. O sea, que eso yo creo que cuando lleguemos a la implementación, o sea, cuando lo tengan los clínicos podrán hacer ese tipo de cambios en función de personalizar, que es lo que hacemos todos los terapeutas, en función de quién tengo delante, Claro. tengo que personalizar. Entonces sí que es posible, ¿vale? Y luego Bien. el criterio es, como hay unas preguntas de autoevaluación, tú puedes poner un criterio hay unas preguntas de autoevaluación que me dice que sí que ha hecho las tareas, ha hecho los ejercicios y ha contestado a las preguntas, puede pasar al siguiente módulo. Si no, le digo, oye, no has hecho esto, hazlo, ¿de acuerdo? O puede ser a criterio del propio terapeuta, eso también es posible. Aquí era un criterio más automatizado, pero también puede ser a criterio del terapeuta. Por ejemplo, es cada vez, cuando acaban el módulo, cada vez que acaban, se le pasa un pequeñito cuestionario de depresión y de ansiedad. Entonces tú también puedes decidir si necesita practicar más. Y luego los tiempos también los estableces tú, ¿no? Entonces se supone que lo ideal es como hacer un módulo a la semana, ¿vale? Bien. Un módulo a la semana, eso sería lo ideal. Lo que tiene el programa es que si, por ejemplo, ve que la persona no sé si habíamos establecido no recuerdo si eran 2 semanas, creo, en 2 semanas no había entrado al programa, se le mandaba un aviso, ¿vale? No estás Bien. entrando tal, quizás no has tenido tiempo, ¿por qué no tal? O quieres mandarle un email al terapeuta o... Claro, para dar seguimiento. Exacto. Perfecto, gracias. A ti. Perfecto. Y Marisa Radaeli, quería hacer una pregunta. Hola. Sí, quería hacer una pregunta. ¿El tratamiento validado está siempre validado a través de una plataforma o se puede hacer otra, por ejemplo, el uso de WhatsApp? No es por WhatsApp no. Claro, esto es porque fíjate que tiene mucho contenido, ¿no? Entonces no es... no conozco todavía, es muy buena pregunta, porque eso es algo que están haciendo muchos terapeutas. Entonces, no conozco todavía ningún estudio en el que se haya validado el WhatsApp como herramienta de psicoterapia. Es muy buena pregunta de investigación porque lo estamos utilizando mucho. Aquí no, los módulos son online y hay mucho contenido, tanto que por WhatsApp es imposible. Muchas gracias. De nada. Buenísimo. Y Giselle Linciardi también quería hacer una Sí, pregunta. bueno, primero los saludos. Quería consultarte con respecto a la accesibilidad del programa. Yo soy de Argentina y quería saber si eso se brinda a instituciones o lo puede, por ejemplo, solicitar un terapeuta. ¿Cómo se manejan en esos casos? Ahora mismo estamos en protocolo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que dar el salto a la implementación, pero esa implementación en principio es para instituciones. Nosotros estamos muy centrados en salud pública o la otra seguramente serán las aseguradoras, que ahora están creemos que por esta situación del confinamiento, que han tenido que empezar a usar plataformas, están mucho más interesados en los tratamientos online y nos están pidiendo ahora información. Entonces, y por ejemplo en Alemania, que trabajan mucho con seguros médicos, son las aseguradoras las que ofrecen esto. Claro, un terapeuta, esa es otra forma, o sea, otra forma es, pero eso todavía no ha llegado. No ha llegado a que uno en su consulta pueda comprar esto, que sería excesivamente caro. Sí, me imagino, al ser módulos, tiene su coste no solamente en contenido, sino en la elaboración tecnológica, y es otro desafío más grande todavía. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Javier, por favor. ¿Qué tal, Azucena? Bueno, muchísimas gracias. Buenísima la presentación. Te quería hacer una consulta con relación a, hablaste de los módulos de afecto positivo, afecto negativo de Barlow.
después los de módulos de afecto positivo, que entendí que eran menos, ¿no? En cantidad, creo que eran 12 y 4, si no entendí mal. Sí. Y la investigación fue compararlo contra, digamos, terapia tradicional de cognitivo-conductual, después el módulo solo de negativo y uno de negativo y positivo, efecto... No. Como era muestra comunitaria, era lista de espera. Ah, O sea, lista no de era espera. tratamiento habitual porque claro, eran personas que no estaban recibiendo ayuda. Lista de espera, el protocolo de 12 módulos y el protocolo de 16 módulos. Vale. ¿Sabes? Solo afecto positivo no lo hemos probado en esa población. Claro, eso era lo que te quería preguntar. Si había alguna muestra en donde probaron solo el módulo chiquito, o chiquito o no, digamos, pero focalizado en aspecto positivo. Sí, lo hemos hecho en atención primaria de depresión leve y no hemos tenido buenos resultados tampoco. ¿Sabes? O sea, solo afecto positivo no ha ido mal, pero no hemos tenido, bueno, de hecho en atención primaria teníamos un programa que se llama Sonreír es divertido con 8 módulos que está centrado en los de afecto positivo, pero también tiene algunos módulos de afecto negativo. Y luego cogimos solo los de afecto positivo, que son esos 4, y los probamos solo, porque en atención primaria nos decían, uy, 8 módulos son mucho, queremos menos. Pero entonces no sabemos si no ha funcionado porque eran poquitos o porque era de afecto positivo. Eso es lo que no sabemos. Sin embargo, el sonreír es divertido, que de verdad está muy centrado en afecto positivo, aunque tiene los otros, funciona muy bien. Ese es el que mejor nos ha funcionado en atención primaria. Claro. Muchas gracias. Gracias. Y Rosana Canale, perdón, también quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, muy interesante. Y quería preguntar algo que es cómo se inicia con la implementación, o sea, se habló de la lista de espera, o cómo se inicia, o sea, se tiene una primera entrevista, se le ofrece a la persona la posibilidad de acceder a estos tratamientos online, se aplican los módulos, se tiene un intercambio intermedio, entrevistas en el medio de este tratamiento online. No sé si soy clara con la pregunta. Sí, una vez que se esté implementando, es decir, que esté en los servicios, funciona de la siguiente manera, ¿vale? Imagínate que estoy en contexto de atención primaria. En atención primaria es el médico de cabecera, ¿no? Que detecta que esa persona tiene una depresión leve, no está tan grave como para derivarla a la unidad especializada, y entonces digo, tengo esta herramienta. Entonces lo único que tengo que hacer es darle un usuario y una contraseña, ¿vale? El paciente, y puedo, por ejemplo, el primer día entrar con él, mira, si se entra tal, no sé qué, le explico y le digo, vas a seguir esto. Y yo puedo combinarlo, soy el médico, y lo puedo combinar con las sesiones que yo voy a tener con el paciente, que yo no le voy a dar psicoterapia porque soy médico, y voy a manejarle la medicación que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente puede ir trabajando. ¿Puedo hacer algo? Imagínate que el médico no lo va a ver, ¿vale? Ya le he dado la medicación, ha venido, le va bien la medicación y sigue con su programa online, autoaplicado. Pero establezco, que eso es lo que nosotros pensamos ahora cuando hagamos el estudio de implementación en atención primaria, establezco que alguien del equipo, por ejemplo, y sabemos que los médicos no lo van a hacer porque están hasta aquí de trabajo, pero por ejemplo que enfermería sea quien llame una vez a la semana para ver si está bien, si no va bien, tal. Una llamada de teléfono a la semana, ¿vale? Eso sería atención primaria. En atención especializada, claro, seguramente el que le daría acceso al programa no sería un médico, sería un psicólogo, ¿vale? Entonces el psicólogo dice, esta persona ha venido, tiene una depresión leve moderada, le tengo que ver dentro de un mes o dentro de 2 porque tengo otros pacientes que están más graves, y entonces lo que le voy a dar es dar acceso a esto.
¿vale? Le echo el diagnóstico, tal, y entonces hago lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como ya estoy en atención especializada, a lo mejor soy yo, psicólogo, el que le llama una vez a la semana para ver qué tal le va, ¿vale? La misma plataforma, el mismo programa, más que la plataforma, tiene evaluaciones, por lo que preguntabas de la evaluación, Rosana, que es, yo puedo, cuando entra a la plataforma el primer día, que haga unos cuestionarios, y cuando acabe el programa, que haga los mismos cuestionarios para ver qué tal ha ido. Pero es que nosotros lo que pensamos es que la evaluación tiene que ser más continuada, sobre todo para ver si hay riesgo de empeoramiento, suicidio. Entonces, cada vez que acaba un módulo, que seguramente solo tenemos para una vez a la semana, se le pasa un cuestionario de depresión, de ansiedad, y ahí es donde están las alarmas terapéuticas. Si aparece que hay riesgo suicida, le llega un email por email al terapeuta, ¿vale? Y eso sería... Claro, tú luego cuando estás en implementación, que es ya no estoy en investigación, que la investigación es rígida, lo tengo que hacer a todos lo mismo, yo puedo manejarlo de otra manera. Pues, por ejemplo, podría decir, bueno, pues yo a este paciente, como está haciendo el online, en vez de verle una vez cada mes, le voy a ver una vez cada 2 meses, ¿vale? Y así ese tiempo lo utilizo con pacientes que están más graves, que necesitan cara a cara. Eso es lo que pensamos que va a ser esto, es el que yo pueda utilizar la terapia online para aliviar al terapeuta para que se dedique a pacientes más graves. Eso en atención especializada, que tienen una queja principal, y es que estoy lleno de trastornos adaptativos, depresiones y ansiedades moderadas, y no puedo tener tiempo para tratar trastornos de personalidad, personas con una depresión más grave, con TOCs más graves. Entonces yo creo que va a ser una herramienta para trabajar con esos problemas más moderados, y que eso libere a los terapeutas y al mismo tiempo le esté dando tratamiento. No sé si te he contestado, Rosana. Muchísimas gracias, muy clara tu respuesta, muchas gracias. Gracias a ti. Bárbaro. Alguien, representante de la Fundación ARC, había hecho una pregunta en el chat. No sé si querrías repetirla. Hola. Hola, sí, se te escucha. Hola. ¿Se escucha? Sí. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo había preguntado, pero sé que hay otras colegas que están con la misma inquietud, que cuando mandé la pregunta me dijeron, ay, qué bueno que preguntaste. Nosotros acá somos de una fundación en la provincia de Córdoba, y queríamos saber acerca de estas plataformas en la aplicación en niños. Bueno, se nos presentaron dudas de si ustedes habían hecho alguna investigación respecto a eso, y dentro de lo que venimos vivenciando en estas nuevas formas de atención que estamos realizando, si habían ustedes investigado acerca de cómo desarrollar alguna cuestión de la confidencialidad y la privacidad en la atención de niños, en casos de, bueno, en la atención con TICs y a distancia o vía virtual. Muy agradecida. Nada, a ti, muchas gracias. En niños, nosotros no hemos trabajado en niños, pero hay un investigador en España que es Bonifacio Sandín, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, que él lo que ha hecho es el protocolo unificado para trastornos emocionales, lo tiene para niños y además lo ha hecho online. ¿Vale? Sandín, Bonifacio Sandín. Sí. Y sé que está haciendo un ensayo clínico ahora mismo, no sé si lo debe llevar bastante avanzado porque o lo habrá acabado, ¿vale? Bonifacio Sandín. Y luego lo de la confidencialidad y la privacidad es tanto para niños como para adultos. Claro, aquí todos los datos de la plataforma, eso va a servidores, ¿vale? Esos servidores están en la nube. Por lo tanto, son datos muy, muy, muy sensibles. Como alguien, si yo
contrato una plataforma, me tengo que asegurar que esa plataforma cumple con las legislaciones que tendréis vosotros en Argentina, que tenemos nosotros en España, que son, las nuestras son muy estrictas. Están las europeas, están las españolas, y nosotros lo que hemos hecho es que los datos van a 2 servidores, ¿vale? Que están desagregados, que no se comunican. En uno de ellos están los datos personales y en otros están los datos clínicos. Por lo tanto, nunca estarán juntos esos datos, ¿vale? Entonces, si tú te interesas por esto y lo quieres utilizar, cuando tú contrates, cuando sea posible contratar a alguien con una plataforma, te tienen que asegurar que los niveles de seguridad son elevados, ¿vale? Entonces hay empresas que se dedican a eso, que, no sé, aquí creo que el nivel, creo que hay 4 niveles y nuestros datos son los más sensibles, claramente, ¿no? Son los más sensibles, y con poblaciones como niños, imagínate, mucho más. Quiero agregar una cosa. Hay un argentino que se llama Lalo Bunge. Ajá. Lalo tiene un desarrollo de tecnología en adolescentes y en niños que ya tiene probada eficacia, está en Palo Alto. Él viene a Buenos Aires muy seguido y tiene relación con un centro, el ETSI, que es un lugar de entrenamiento de terapia cognitiva, y tienen un programa para niños con depresión, integrando a los padres, que es completamente online y tiene resultados mejores que las terapias frente a frente. Fantástico. Creo que ese es un buen dato. Por otro lado, lo que creo es que más allá del programa, todos los que estamos acá estamos atendiendo online. Es decir, las plataformas que usamos son plataformas de intercambio, no son tratamientos completamente online, sino son tratamientos por Zoom o por videollamada. Y cuando empezamos la pandemia, una de nuestras primeras preguntas, era si lo que estábamos haciendo tenía evidencia o no. Y la buena noticia, por lo que hoy te escuché decir, es que los tratamientos online funcionan. Y si yo no me equivoco, en adolescentes los resultados son que funcionan incluso mejor. Programas de tratamiento ofrecidos a adolescentes suelen funcionar incluso mejor que los frente a frente. Digo esto porque el temor en nuestra profesión sobre qué voy a hacer con un paciente de riesgo, a veces la preocupación es qué hago y por otro lado esto es lo mejor que puedo hacer. Y lo mejor que puedo hacer resulta bastante efectivo. Creo que esto es una información, pues ninguno de nosotros, yo me veo todavía o creo que estamos un poquito lejos de los tratamientos automatizados. Sí. Pero sí veo mucho más cercano que podamos hacer intervenciones online efectivas y quizás podamos empezar a incluir variantes de seguimiento que sean, por ejemplo, apps de generalización de recursos. Exacto. Porque el terapeuta puede enseñar algo, pero de ahí al monitoreo de una conducta y al seguimiento de esa conducta, es un problema. Por otro lado, es curioso, pero en nuestro ambiente, digamos, en salud mental, yo no conozco a nadie que en este momento no esté trabajando en Zoom. ¿Es eso o no trabajar, digamos? Claro. Y en América Latina, el 90 y pico % de la población de psicólogos y psiquiatras son independientes, no trabajan en un sistema público. Con lo cual su consulta es la comida de todos los días a veces. Entonces saber esto, que lo que hacemos funciona, implica para mí al menos un cierto alivio, saber que estamos haciendo no solo lo que toca, sino también lo que anda. Sí. Sí, y además esta situación, Pablo, va a hacer que quien tuviera reticencias, tanto pacientes como terapeutas, vean que podemos hacer
un buen trabajo, aunque estemos en Zoom, ¿sabes? Sí. Aunque estemos en videollamada. Sí, eso es sumamente interesante, y lo curioso es que ya había gente trabajando de este modo en regiones rurales y que qué sé yo, y estamos aprendiendo mucho de la base, de la gente que estaba haciendo eso antes. Qué bueno. Como por un lado, como lo que están haciendo ustedes en España es sorprendente, porque, bueno, obviamente nosotros para hacer proyectos de investigación recursos no los hay, pero saber que podemos hacer buena práctica está bueno. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees desde tu perspectiva, más una pregunta a conocimientos integrados que a evidencia, ¿no? ¿Pensás que los tratamientos integrados de psicoterapia en vivo más seguimiento virtual, te parece que eso es por donde vamos a terminar yendo? Sí, claro. Yo creo que lo combinado es lo más aceptable y lo más flexible. Eso es lo que me parece. Entonces, y por algo que has dicho antes muy importante, lo de las apps, ¿no? Lo que se llama el Ecological Momentary Intervention, que es intervenciones ecológicas momentáneas, que lo que significa no es solo que el tratamiento está en el teléfono móvil, es mucho más, que hay un monitoreo, ¿vale? Diario de la app, y cuando hay algún indicador que me dice que necesito una estrategia, el mismo teléfono me dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Vale? Eso es fantástico. O sea, y eso es, yo en mi consulta trabajo, aprendemos habilidades, trabajamos, y luego yo todos los días cuando me voy a casa en mi móvil tengo algo que ya he practicado con mi terapeuta, pero que además me monitoriza el móvil y me hace el gato. Qué lindo, qué lindo. Monitoriza el móvil y me dice que haga una estrategia. Y entonces yo creo que sí, yo creo que lo combinado es lo más flexible. Y además yo siempre pienso que el juicio del terapeuta, por lo integrado, ¿no? Es el terapeuta el que va a saber qué va a necesitar ese paciente específicamente. Y va a necesitar verme a mí una vez a la semana más esto. O nos vamos de vacaciones y entonces durante esas vacaciones puede entrar en un módulo online o lo lleva en el teléfono. Sí, pero cada vez. Y luego, es que has dicho cosas muy interesantes, Pablo. Lo de los jóvenes, que claro, es que ellos están muy acostumbrados, es que ellos son nativos digitales. ¿Vale? Yo no soy nativa digital, yo soy una emigrada. ¿Vale? De lo analógico acabamos en lo digital, pero ellos son nativos. Por lo tanto, la comunicación online para ellos es más natural. Por lo tanto, es muy natural que la terapia se haga online para un adolescente. Muy, muy natural, es un medio natural. Claro, para nosotros es como cuando pasamos de los libros al ebook. Y todavía nos gusta coger el libro de papel y olerlo y tal. Claro, a un adolescente ya no. Entonces es mucho más natural para ellos. Por eso puede ser que todavía no sabemos muy bien por qué, pero esa es una hipótesis. ¿Por qué le va tan bien a los adolescentes todo lo que es online? Pues a lo mejor es porque es un medio mucho más natural para ellos. Yo tenía un compañero que lo que me decía es que tú te crees que un adolescente de hoy se va a sentar contigo una hora cara a cara. Si no lo hacen nunca, si siempre están con... Menudo rollo. Muchas gracias. Y bueno, había más preguntas. Andrés había levantado la mano. Tenemos una última pregunta, si les parece.
Sí, Andrés no se escucha. Diana quería también hacer una pregunta. Ahí voy a activar el audio. Bueno, ahora sí, ¿no? Acá estábamos con Héctor, justamente viendo, pensando, con toda la trayectoria. Hola, Héctor. Hola. Toda esta trayectoria maravillosa que conocemos bastante de cerca desde hace muchos años. Y pensábamos, bueno, Héctor trabaja mucho con grupos, yo con familias, y pensábamos esto porque estamos implementando esto. ¿Cómo ves esto en el trabajo con los grupos y las familias? Sí, claro, con grupos y con familias nos vamos a esto, a la videollamada, a los foros, ¿eh? Y pues yo creo que vosotros sois ideales para sacarle muchísimo partido a esto y para tener datos, ¿eh? de las ventajas, las diferencias. No sé cómo os estáis encontrando con los grupos. Es duro, no es fácil, o sea, se hace y como decías Pablo, o sea, podemos hacerlo y podemos ver resultados y uno en ciertas cosas es mejor que nada, en otras funcionan mejor de lo que a lo mejor creíamos, pero es duro. Sí, yo lo veo más difícil que el pasar de terapia individual a terapia online tipo Zoom, el grupo, porque en el grupo te estás viendo. Fijaros que ayer presentamos una solicitud vimos una solicitud de proyecto europeo en la que lo que quieren hacer es que tú puedas estar en el grupo, tú puedas estar en tu casa y pueda haber otras personas interactuando contigo, pero con realidad aumentada. ¿Vale? Entonces eso lo que significaría es que con unas HoloLens de esas que ya existen, estas que ya se pueden comprar, es que, claro, no lo vas a ver como si fuera Star Trek, ¿vale? No tan bien, pero sí que va a haber corporeidad, ¿no? Entonces tengas al grupo más, no tan plano, no tan en 2D, ¿eh? Yo una de las cosas que como estamos haciendo Zooms a todas horas y yo cuando estábamos muy confinados, yo lo que decía era que estaba cansada de ver a la gente en 2D, que los quería ver en 3D, ¿vale? Y entonces eso, con esto de la realidad aumentada se va a poder hacer. Pues esa tecnología ya va a existir, ¿eh? Lo digo porque eso es algo que se podía pensar para los grupos, lo de la realidad aumentada. Bueno, ahora dentro de poquito cuando estemos por allí lo vemos. Exacto. Me alegro mucho de veros, mucho. Igualmente. Una de las cosas, hablando de grupos, a nosotros nos pasó algo como los grupos que se hacen o se realizan en DBT son grupos que tienen un programa, son altamente estructurados y se guían por un manual que tiene otra dinámica, no es una terapia de proceso. La experiencia ha sido que la adherencia aumentó. ¡Qué bueno! Lo cual es rarísimo, pero nosotros en este momento tenemos mejor adherencia que a los grupos en vivo. Nuestra población es toda menor de 30 años, es toda gente muy joven. No es terapia de proceso, es una terapia como... De habilidades, claro, de entrenamiento en habilidades. Y la verdad que en algún momento deberíamos pensar qué pasó ahí, pero lo curioso es que todo eso funciona de una manera incluso mejor. Quiero solo decirte unas cosas. Asu, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Héctor, gracias porque hacer esta cosa juntos, que siempre decimos, vamos a hacer algo juntos, y acá estamos, Aigley Foro, miren la cantidad de gente que se agregó a nosotros. Impresionante. Guiarnos por nuestra curiosidad es algo que es lo único que nos puede sacar del aburrimiento en estos días de pandemia. La curiosidad va a salvarnos, así que seguir estudiando y leyendo y tener preguntas e intentar responderlas es el mejor tratamiento para el estrés crónico. Desde luego. Héctor, un placer verte. No, gracias, Héctor y Diana. Gracias a ustedes por organizarlo, gracias Azu por estar acá con nosotros. Yo estoy encantada. En el mundo. Íbamos a tener presencial a Azucena, pero bueno, es lo mejor que pudimos. Bueno, pero me falta el asado, ¿eh? No me olvido, ¿eh? No me olvido. Bueno, y muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado. Tenemos personas de casi 17 países conectados. Me parece que todos tenemos preguntas distintas. Esto sonó Argentina-España, pero no es así. Hay una enorme cantidad de colegas, amigas y amigos de Chile, de Colombia, conectados, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, hasta una persona de Brasil estaba dando vuelta. Qué bueno. Ahí pusieron de Guatemala también, recién en el chat. Guatemala también, así que a ellos también, a esta comunidad que formamos parte todas y todos, bienvenidos. Esperamos seguir haciendo estas TED Talks o Foro Talks o Aigley Talks para seguir con la curiosidad guiándonos a ver cuál es la próxima cosa que nos interesa. Les mando un abrazo a todos y a todas. Javi, gracias por estar siempre al pie del cañón. Yo quiero un aplauso muy muy fuerte para Azucena, que estuvo dando una presentación genial. Para vosotros. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Chao. Chao, chicos. Chao, gente. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y gracias, Alejo, también. Por moderar también. Muchas gracias. No, por favor, fue un placer.